Hermanos, sean todos bienvenidos. Muy buen día a todos, que vienen de cerca, los que vienen de lejos. Sean todos bienvenidos. Vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a tener un texto. Hoy no iniciamos serie, es simplemente un sermón de transición. Vamos a tener en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 38. Así que les pido allí que podamos estar abriendo nuestras Biblias. Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 38. Hermanos, ¿alguna vez a ustedes les han deseado la muerte? Ay, de pronto alguien le dijo, ojalá te mueras, por ejemplo. Hay uno que es peor, a alguno le llega un panfleto, ¿no? Eso es más peligroso. Pero la Escritura nos dice que si alguien nos dice tonto, fato, algo por el estilo, nos está diciendo o nos está deseando básicamente la muerte, ¿no? Pero, ¿qué si yo les dijera que en un sentido, aunque no literal, Jesús les está deseando a sus discípulos la muerte? No en un sentido literal, acabo de decir, no, para que no se asuste. Pero Jesús le va a desear a sus discípulos la muerte, porque las implicaciones de seguir a Jesús involucran una cruz, involucran morir a nosotros mismos y seguirle. De esto es lo que vamos a nosotros ver en nuestro sermón del día de hoy, y les pido que por favor abramos nuestras Biblias. Vamos a Marcos 8, los que vienen llegando. Vamos a leer los versículos 27 al 38 y oramos conforme a lo que vamos en el texto. Marcos 8, 27 al 38 nos dice la palabra del Señor. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oremos. Bendito Dios, esta es tu bendita palabra, Señor, y se convierte, Señor, en ocasiones en un reto para nosotros, pues es desafiante, pero tu palabra también nos dice que tú nos das la fuerza, la capacidad, el poder, la gracia para poder nosotros vivir conforme a lo que tú pides de nosotros, porque en Cristo ya fue cumplido lo que nosotros teníamos que vivir, pero ahora también tenemos el poder para vivir esa vida que Él vivió, porque Él nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Así que, Señor, amamos tu palabra, amamos lo que tú nos indicas, porque tú nos has dado el Consolador para que también nos guíe, nos inste, nos instruya, y de su poder nos ha dado para nosotros poder andar esta vida que tú demandas de nosotros. En tus manos estamos, Señor glorioso, y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, todos los que están acá, es bueno que sepan que ustedes están aquí porque Dios quiso que usted estuviera aquí. Así que es la palabra del Señor la que usted va a atender. Y rogamos que, aunque sea un reto y un desafío, demos gloria al Señor porque estamos acá y podemos atender a lo que Él nos dice. Hay una ilustración que a mí me gusta mucho, una historia de una mujer que quería tener una mascota.
y se compra un loro, una mascota bastante peculiar. No sé quién compraría un loro para tener mascota, pero esta mujer lo compró. Y el lorito se lo llevó ella, y según era un loro parlanchín, de estos que hablan, el lorito lo tiene ya allí colgado, y el lorito nada que le hablaba, nada que el pobre animal ese le daba ninguna palabra. Y la mujer entonces va a la tienda de mascotas y le dice a los señores: mire, el loro no me habla. Y vino entonces y le dieron una escalerita de esas de pequeñita, para que el lorito subiera y bajara. Y ella vino y se la puso ahí en la jaula, y el lorito andaba en la jaulita y tal, pero no le hablaba. Día siguiente la mujer habla lo mismo: bueno, cómprenle un columpio. Y la mujer le viene y le compra un columpio, y ahí el lorito se trepaba de un lado al otro, pero el lorito nada que hablaba. Y así la mujer le fue adornando y le compró una jaula más grande, y lo tenía allí en su jaula con todos los demás elementos que le había comprado para la recreación y distracción del loro, pero el loro no le hablaba. Hasta que un día la mujer va a la tienda de mascotas llorando, porque el loro se le murió. Y cuando le preguntan: ¿y al menos habló? Sí, al momento final me dijo unas palabras. ¿Cuáles fueron? Y es que en esa tienda de mascotas no había comida, porque la mujer le puso muchas cosas en la jaula al loro, no lo más importante, que era la comida para que el loro comiera. Y mis hermanos, a veces nosotros vivimos en una jaula y metemos dentro de la jaula muchas cosas, pero no la cosa más importante, no la cosa o el asunto más valioso. Noten cuando leímos el texto que dice el Señor a Pedro: no están ustedes pendientes de las cosas de Dios, sino de las cosas de los hombres. Y a veces nuestra jaula está llena de cosas de los hombres y no de las cosas de Dios. Por eso la cruz no suena tan apetecible. Una vida guiada por la cruz no suena tan valiosa, no suena tan deseable, pero es lo más importante según lo que nos dice el Señor. Nuestra vida debería estar anclada en esa verdad central de la cruz, en el Evangelio. Estar centrado o anclado en la cruz implica morir. Es como si Jesús, como le dije anteriormente, le dijera a sus discípulos, a sus seguidores: muéranse todos. Pero vuelvo y digo, no es una muerte literal. Él está deseando que estas personas mueran al yo, negándose a sí mismo, andando con esta cruz y siguiéndolo a Él. Aunque no se trata de un sentido literal, más bien figurado o metafórico, tiene grandes implicaciones para nuestras vidas. Jesús les dice esto porque quizá yo estoy tomando un texto en medio de Marcos capítulo 8, ya han pasado varios capítulos atrás y quizás estamos un poco descontextualizados, pero rápidamente lo que ha ocurrido, como para hacer una mención de algunas cosas, podríamos mencionar que Jesús ha multiplicado 2 veces peces y panes. Y en una primera que multiplica, luego en el medio de esa escena de multiplicación, el Señor viene y les pone a ellos, camina el Señor por entre las aguas. Y cuando ellos ven al Señor se asustan. Y Jesús ahí dice que no se preocupen, que Él es: yo soy, está en medio de ustedes. Él de una u otra manera se les está revelando como quién es Él, pero ellos todavía no tienen confianza en Él. Acto seguido vuelve a haber una multiplicación. Y los discípulos como que creen un poco más, pero no creen claramente. Y el indicio de eso es que Jesús, en medio de Marcos, presenta que Jesús ha sanado a unos ciegos, a un ciego, pero cuando lo sana, no lo sana inmediatamente, sino que lo sana y él ve de manera borrosa. De una u otra manera, Marcos está utilizando un lenguaje figurado para mostrar que esa es la fe de los discípulos. En primer lugar, ellos tenían miedo y Jesús anduvo entre el agua con algo milagroso, pero ellos tuvieron miedo y no creyeron. Y después cuando Él multiplica y ahí se hace otra cosa milagrosa, los discípulos son como ese ciego. Todavía ven a Jesús, pero lo ven de manera borrosa. No lo ven claramente. Y Marcos se trata de mostrarnos durante todo el libro hasta que finalmente esté esta confesión completa. Verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Y eso es lo que pretende este evangelio. Pero en este momento va a haber una confesión que Él va a demandar de los discípulos, de los que son del pueblo del Señor. Básicamente en este pasaje que yo presento aquí ante ustedes, se van a responder 3 preguntas acerca de Jesús. Primera pregunta: ¿quién es Jesús? Segunda pregunta: ¿a qué ha venido? Y tercera pregunta: ¿qué espera de sus discípulos? ¿Quién es Él? ¿A qué ha venido? ¿Y qué espera de los que lo siguen? ¿Me siguen? 3 preguntas sencillas. ¿Quién es Él? ¿A qué ha venido? ¿Y qué espera de ellos? La respuesta a estas preguntas están ancladas a un elemento que quizás pocas veces uno esperaría que estuviera anclada, y es a la cruz. Toda esta respuesta está anclada a la acción que Él tuvo o lo que Él vivió en la cruz. Y es que, mis hermanos, tengan ustedes esto en cuenta. Esto es como si ustedes pudieran tomarlo como un axioma, una frase para ustedes y yo apropiarnos de ella. Y es la siguiente: la cruz es central en la vida del cristiano. No hay cristiano sin cruz. No hay un cristiano sin cruz. Tanto así que en Gálatas 2:20 Pablo dice: con Cristo he sido, ¿qué cosa?
crucificado. Él no dice, no, yo con Cristo ya estoy en gloria porque Él ya vivió ese castigo. No, con Cristo estoy crucificado, he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta declaración de Pablo es básicamente el resumen de lo que yo voy a estar citando durante todo el capítulo, la parte del capítulo 8 que estuvimos viendo en Marcos. Como he dicho, la cruz es central en la vida del cristiano. Y es por eso que yo he titulado este sermón, La vida centrada en la cruz. Considerando esta importancia de la vida centrada en la cruz, según estas preguntas que le he dicho que Cristo viene a responder, ¿quién es Él? ¿A qué ha venido? ¿Y qué demanda de nosotros? Es que yo quiero que podamos tener en cuenta también 3 respuestas a eso que Jesús dice. Y para facilidad de ustedes y yo, lo he condensado con 3 palabras que comienzan con la letra C. Algo así como si fuera un bautista clásico, que todo lo ponía con 3 palabras y tal. Eso no pasa todo el tiempo. Esta vez fui más creativo. Pero los aspectos que veremos será a través de 3C. La primera de ellas es la confesión. Y esa confesión responde quién es Jesús. La segunda C es la de compromiso, que responde a qué ha venido el Señor. Y la tercera C de las condiciones, que responde a qué espera o qué demanda el Señor de nosotros. Son condiciones que Él pone para que nosotros lo sigamos. Cada una de estas C, como he dicho, responde a las preguntas que mencioné anteriormente. La vida centrada en la cruz, entonces, mis hermanos, requiere una confesión, mantiene un compromiso y se somete a sus condiciones. La vida cristiana, la vida centrada en la cruz, requiere que confesemos a alguien, que nosotros mantengamos nuestro compromiso con ese que hemos confesado y que nosotros nos sometamos a sus condiciones. No hay un cristianismo que cree en Jesús, pero Jesús está allá y yo hago lo que yo quiera acá. No. Está asociado a las demandas de Él y a vivir conforme a esas demandas. En pocas palabras, mis hermanos, y es lo que yo voy a presentar el resto de este sermón, es que la vida centrada en la cruz es un llamado a morir al yo y vivir en Cristo. Es un llamado a morir al yo y vivir en Cristo. Entonces veamos la primera de estas C, la C de confesión, versículos 27 al 30, la confesión. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Estos hombres venían de un camino, una ciudad a otro, y junto al camino, allí me imagino que con un clima quizás parecido como este, seguramente allí en el camino andando, no tenían carro, no tenían techo ni aire acondicionado, van en ese camino y Jesús les dice, oye, ¿quién está diciendo a la gente que soy yo? Y empieza esa gente allá a responderle, mira, unos dicen que esto. Cuando dice uno de los profetas, probablemente tenga que tener en cuenta, algunos habrán dicho Jeremías, porque hay muchas cosas de Jeremías que Jesús hace, pero también un Zacarías y también quizás otros, y ahí están dicen que eres un profeta, y ahí empiezan ellos a hablar. Pero esta pregunta, mis hermanos, no solamente es una pregunta que a Jesús se le ocurre porque sí, esta pregunta está buscando que haya una diferencia. Hay una diferencia, lo que dicen algunos acerca de Jesús y lo que van a decir aquellos que creen en Jesús. Es totalmente diferente. ¿Quién dicen? Es un público que tiene una respuesta premesiánica en su mente. Es un público que tiene algún pensamiento acerca de Jesús. Son personas que son cercanas, ninguno de esos son detractores de Jesús, los que han respondido de esa manera. Los detractores van a aparecer después en el texto. Pero estas personas mencionan algo acerca de quién es Jesús. Y es necesario que nosotros definamos algo aquí. ¿Quién eres tú en la historia? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Porque para muchos Jesús es el meme aquel. Es el muñeco de la foto ya vieja, ya de hace tiempo, que está un Jesús así con un corazón grande y está haciendo así. ¿Lo han visto? Que tiene un pulgar así grandote, como si nos estuviera diciendo todo el tiempo, todo bien contigo. O sea, parece un Jesús el pibe, digamos, todo bien contigo. Y ese Jesús no es el que vemos en la Escritura. Es un Jesús que cuando, por ejemplo, atiende a la mujer samaritana, ¿qué le dice? La atiende con dulzura y amor, pero también le señala su pecado. No peques más. Y así a mucha gente. Entonces no es un Jesús todo bien, no es un Jesús todo amor, no es un Jesús
permítame la expresión, el bacán, el chévere. No es ese Jesús. Pero ¿quién es Jesús? El amigo de todos. ¿Quién es Jesús? Por aquí en el texto se nos va a demandar esa confesión. En Jesús van a decir aquí Pedro que Él es el Cristo. Tú eres el Cristo. Posteriormente dirá que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo, el Mesías que esperábamos, pero viene de Dios. Esa pregunta, mis hermanos, es crucial para todo aquel que dice seguir a Jesús, para todo aquel que dice creer en Él. Si nosotros no sabemos identificar a qué vino Jesús y qué fue lo que hizo por nosotros, entonces está haciendo nuestra fe. Por ende, es necesario esta confesión. Pedro se convierte en el vocero de los discípulos y como tal da esta declaración: Señor, tú eres más que un profeta como los demás. Tú eres más, Señor, que Juan el Bautista. Tú eres más que algún otro que ha venido. Tú eres el Cristo, tú eres el esperado, el deseado de las naciones, el que anhelábamos para que nos libertara, aunque la idea todavía que ellos tenían de libertad era totalmente incongruente con la libertad plena que venía a traer el Señor. Pero esa declaración era cierta. El creyente, como nosotros, si es que lo somos, debemos ser capaces de declarar acerca de Jesús la verdad de quién es Él. ¿Cuánto valor en estos tiempos se necesita que nosotros proclamemos eso? Porque en los tiempos de Pedro era necesario valor para poder proclamar eso. Pero no era el momento adecuado, por eso el Señor les dice, no le digan a nadie. Pero posteriormente cuando Él ya se va, Él le dice, ahora díganle a todos. Pero te necesitabas valor porque ibas a decir, Él es el Señor, y tú inmediatamente ibas a decir, el César ya no es mi Quirios. Pero en nuestro tiempo, mis hermanos, demanda esta acción de declarar que Él es nuestro Señor, mucho mayor que en los tiempos de ellos, porque aquí cualquier persona puede decir, sí, Jesús es mi Señor, y no le pasa nada. En ese tiempo eran perseguidos porque el César era el único Señor, y no debía ser otro el Señor de ellos. Así que nosotros tenemos que recordarnos esto. ¿Cuánto valor significa o implica el hecho de que nosotros proclamemos a Jesús? En este mundo donde se confiesan tantas medias verdades, lo cual es mentira, solo hay una confesión que trasciende. Jesús es el Mesías, Jesús es nuestro Rey anhelado. Esa es la gran verdad que deberíamos nosotros proclamar. Es Jesús nuestro pan, es Jesús nuestra agua viva, es Jesús nuestro todo. Pero en ocasiones lo que se está confesando de Jesús es cualquier otra cosa. Incluso personas ateas pudieran decir, oye, Jesús a mí me cae bien, fue un buen tipo. ¿Pero por qué? Porque lo meten en el saco donde está, qué sé yo, que Buda, que está, qué sé yo, algún otro de estos personajes religiosos o que significan un Mahoma o algo así. Pero Jesús es más que eso. ¿Qué estamos confesando acerca de Jesús? ¿Qué es eso que crees de Él? ¿Quién es Jesús para ti? No tienes que respondérmelo, mis preguntas son para que tú pienses, medites en ello. ¿Quién es Jesús? Esta confesión de Jesús como el Cristo es la única verdad en medio de cualquier otra confesión. Y eso es lo que dice el Señor y por eso les pide que hagan silencio. Así que en primer lugar vemos quién es Jesús, esa pregunta, y a través de esta confesión vemos la respuesta. Él es el Mesías, Él es el Rey anhelado. Pero ahora vamos a responder a qué vino Él. ¿Qué vino a ser este Rey? ¿Y por qué tiene sentido que nosotros confesemos que Él es nuestro Rey? Bueno, vamos a verlo en la siguiente C, la C de compromiso, versículos 31 al 33. El compromiso del Señor y el compromiso que se espera de nosotros. Versículo 31 al 33 nos dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía, como era el Mesías, debía reinar inmediatamente y debía entonces tener todas las cosas para él dominarla. No nos dice eso, nos dice el texto. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Hago una aclaración porque se me vino ahora a la mente, no está hablando de los ancianos de edad, sino los ancianos del pueblo de Israel, del pueblo que estaba aquí en estos tiempos de los judíos, que eran como quien dice los principales, las personas que tenían un alto puesto, no los ancianos de edad, ¿sí? Que los ancianos rechacen a Jesús. Ahora, y ser rechazado por esos ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro, una vez más Pedro el vocero, ¿no?, lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Jesús, mis hermanos, es uno que acaban de confesar de que Él es el Cristo, el Mesías, el Rey. Y acto seguido lo que Él le dice a los suyos es,
me van a matar, me voy a entregar. Y es algo que no se entiende, es algo que en cualquier mente nosotros podemos decir, pero si acabamos de ver que tú vas a ser el Mesías que esperamos, ¿cómo nos vas a decir inmediatamente que lo primero que van a hacer contigo es entregarte? Él da detalles acerca de su muerte. Él debía pasar por esto, era un no negociable. Para poder él ser luego nuestro Redentor, tenía que pasar por la muerte, ser nuestro sacrificio. Y esto lo dice con claridad, pero también dijo con claridad que él resucitaría al tercer día. Pero aquí pasó como cuando quizás nosotros nos pasa que nos dan una mala noticia y en medio de la mala noticia nos cuentan una buena, ¿no? Nos quedamos con la mala y la buena se queda ahí como que no se presta atención. Y la persona quiere contarte lo malo para poder exaltar lo bueno, pero tú te enfrascaste en lo malo. Bueno, pareciera como si aquí la gente se detuvo, fue nada más en el hecho de que Jesús va a morir. Un rey que muere no es los que esperan encontrar en Jesús o lo que ellos querían escuchar. Estamos siguiendo a este que va a ser el rey. Recuerden que en mente, más adelante en el texto nos va a presentar que ellos tienen en mente que van a ocupar puestos. Ellos van a ser los ministros de gobierno de Jesús el rey. Ellos tienen pensado un reino totalmente distinto. Y si se muere el rey, ¿ahora qué les queda para ellos? Si se muere aquel que nos iba a dar el puesto allá en la alcaldía, ¿qué pasa? Ya te quedaste sin la chance. Eso es lo que pensamos siempre, ¿no? Si estamos esa persona. Y aquí ellos están pensando lo mismo, se nos va a morir el que nos va a poner en la mejor posición que pudiéramos estar. Hemos dejado todo, Señor, por ti. Ahora, ¿qué se espera de nosotros? Y él le dice, donde yo voy a estar, ustedes van a estar allí también conmigo. Pero ellos no lo entendían. Pedro, representando a los demás, como en la confesión, expresa su negativa. Y hermanos, es como si él lo tratara hacia aparte, como si lo trajera. Mira, Señor, hombre, como un negociador, se lo está llevando aparte y empieza, mira, Jesús, piensa mejor las cosas, no te pongas con eso. Mira, no te metas por ahí, no te metas con esa gente. Haz una política de gobierno un poco más flexible. No te pongas en contra de la oposición. Y así todos podemos reinar y tener un pedacito en el gobierno. No, eso es lo que hacen los gobernantes de este siglo. Pero Jesús no es un reino y no es un rey igual. Cuán equivocado, mis hermanos, estaba Pedro y los discípulos. Aunque no quisieran oír eso de Jesús, mis hermanos, era lo que ellos desesperadamente necesitaban escuchar. Hermano, si usted va al médico, Dios no lo quiera, va a poner un ejemplo hipotético de alguien que no está aquí sentado en este lugar. Una persona va al médico y el médico cuando lo analiza le dice, anda, esta persona su diagnóstico le dio cáncer, pero hombre se va a sentir incómodo, mejor le digo que es gripa. ¿Usted qué se diría de ese médico? ¿Qué usted dice de ese médico? Un irresponsable, ¿qué más podemos decirle? Muchas cosas, ¿no? Hizo lo que no tenía que hacer. Pero si él le dice, tienes cáncer, pero vamos a hacer este es el diagnóstico, vamos a hacer ahora este es los pasos a seguir para que te recuperes y nos indica cuál es el camino a tomar para que nosotros podamos recuperarnos. Usted dice, hizo bien, porque nos muestra el mal, pero nos está mostrando también el camino a seguir para intentar recuperarnos. Y eso es lo que básicamente está pasando aquí. Aunque ellos no lo entiendan, es lo que desesperadamente necesitan ellos escuchar. Cristo es quien viene a morir para redimirlos a ellos. Jesús por eso reprende a Pedro. En una clara y contundente exhortación, él está y se va aparte, pero el Señor sabe que, o por lo menos lo que nos muestra el texto, es que él no solamente reprende a Pedro, sí lo reprende a él, pero mirando a los demás. Porque él es el representante de todo esto. Mirando a los demás, a sus discípulos, el Señor les hace ver esto y los reprende de esa manera tan severa. Apártate de mí, Satanás. No es que en ese momento él se endiabló, aunque a veces las personas se actúan como si estuvieran endiabladas, pero no fue el que se endiabló, no fue que se le metió un espíritu, simplemente que aquí nos está presentando que lo que está buscando es lo que no pertenece al Señor y está totalmente siendo un instrumento de Satanás, lo está utilizando Satanás y eso es lo que quiere Satanás. Recuerden que Satanás cuando tienta al Señor, eso es lo que le ofrece un reino sin cruz. ¿Qué es lo que le ofreció Satanás en una de las tentaciones? Yo te haré todos los reinos de este mundo, si postrado ante mí tú me adoras. ¿Tenía que pasar por la cruz según Satanás? No. Y eso es lo que está buscando acá. Una vez más la tentación que vino por parte de Satanás. Por eso el Señor le dice, él le ofrece al Señor una honra sin cruz, lo cual es una tentación satánica y por ello es reprendido. Por eso el Señor les da diciendo a ellos, ustedes ignoran las cosas de Dios y pretenden buscar las cosas de este mundo. Su mente está puesta aquí, en puestos aquí. Y yo les vengo a ofrecer algo mayor. Y el cristiano debería anhelar esas cosas que el Señor nos dice, anhelar las cosas que Dios desea, aun si estas contienen situaciones o momentos difíciles, como el Señor aquí presenta la cruz. Si Jesús estaba indicando que este era el camino, los suyos debían asumirlo.
pero ellos anhelaban las cosas de los hombres, y en este caso esas cosas de los hombres respondían al deseo de Satanás. Por eso es señalado, reprendido de esa manera tan severa el apóstol Pedro. ¿Cuántas veces, mis hermanos, esto no es así en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no queremos a la fuerza decir, esto es de Dios, pero es porque es nuestro deseo y capricho? ¿Cuántas veces pudiéramos estar incluso casi que el Señor diciéndonos con voz audible que por ahí no es? Y de necio decimos, yo creo que sí. Ustedes saben cuántas veces, como pastor, no tengo una harta experiencia, algo más, casi 4 años siendo pastor, 6 años de plantador, y he visto, pero como cristiano mucho más, y he visto cuántas muchachas, también muchachos, pero no sé por qué extraña razón, en mi experiencia son más las mujeres que dicen, es que yo sé que él ama a Dios, y se estrellan de frente ya cristiana, y el hombre, un mundano, pero bien, eso es terrible, y van allí y se estrellan. Yo pensé que lo podía cambiar. Y tú dices, ¿por qué somos necios? Cuando el Señor es claro, con un ejemplo, no vamos a poner ese ejemplo, podrá poner un ejemplo de muchas otras cosas, pero muchas veces el Señor nos indica por dónde es, y nosotros decimos, no, por aquí también se puede. Si alguno ha leído El Progreso del Peregrino, se dará cuenta que hay un momento en ese libro donde el cristiano va para la ciudad celestial andando y se desvía porque algo luce prometedor. Y cuando se desvía, se da cuenta que va camino a donde no debe ir. Y cuando ya quiere volver, dice que viene un ser angelical y le da una paliza. Y con eso él dice, el Señor ama a los suyos y los disciplina, y para que él se regrese otra vez al camino, dice que recibe una disciplina del Señor, una amonestación para que él no vuelva al camino malo. Y a veces nosotros, tristemente, buscamos eso, lastimosamente. Las cosas de aquí, mis hermanos, las cosas de Dios aquí son reveladas en el acto de la cruz. Su compromiso, el compromiso de nuestro Dios es con las cosas de Dios. El compromiso de Jesús con las cosas de Dios va a requerir que Él pase por una cruz. Es necesario que Jesús padezca y vaya al Calvario para el perdón de los pecados. Mis hermanos, un cristianismo sin cruz sería el Disneylandia de los cristianos que les gusta solamente llamarse cristianos. Queremos una vida donde simplemente es una vida donde Jesús vino, si Él es mi Salvador, pero yo quiero vivir lo que yo quiera y como yo quiera. Y esa no es las condiciones que Jesús pone, que es lo que vamos a ver más adelante. Jesús estuvo comprometido con la cruz, y los que lo siguen tienen que tener el mismo compromiso con la cruz, como leímos anteriormente que dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que ahora ¿quién vive en mí? Cristo. Es básicamente lo que vamos a ver en el texto. Es este hecho de yo seguirlo a Él, no negándome a mí mismo y tomando mi cruz. Con Él estoy crucificado. Hermanos, esto es bastante compromiso. Esto es bastante compromiso. Más que si usted tiene un negocio y tiene que pagarle los impuestos a la DIAN. Más que eso. Más que usted reciba dinero y tenga que pagar su declaración de renta. Es más compromiso que eso. Porque esto es eterno. Porque esto tiene implicaciones eternas. Nuestro compromiso debe ser con las cosas de Dios. Jesús estuvo comprometido aún al punto de reprender incluso a aquellos que le desafiaron a no obedecer los planes de Dios. Los discípulos de Cristo debemos ser anhelantes de estas cosas del Señor. La cruz debía estar en sus pensamientos como seguidores de Cristo. No solo esto es para Pedro, mis hermanos, esto es para nosotros también. Pedro y los discípulos querían un Jesús acomodado a su agenda. Este Jesús que enseñaba en ese momento no era el Mesías que ellos querían. Necesitaban uno que estuviera adaptado. Y así la gente hace mucho el día de hoy. Toman la Biblia y adaptan al Dios de la Biblia a su acomodo. Ellos querían un Dios, un Jesús a su imagen y semejanza, en lugar de ellos ser a la estatura de ese varón perfecto. Ellos querían un Jesús que sane, pero que no diga nada, que no nos recete nada, que no nos recomiende nada. Un Jesús que nos liberte, pero que luego nos deje hacer lo que nosotros queramos. Un Jesús que nos dé pan, pero que no nos imponga una dieta. En fin, un Jesús creado a nuestra imagen y semejanza. Y esto no es posible, pues la cruz forma parte del plan del Señor. Por algo también Pablo dirá en 1 Corintios 1, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Aunque la cruz suene ofensiva para otros, para los suyos no es ofensiva, sino que es aquello en lo que sostiene y se ancla nuestra vida de fe. Por eso la vida debe ser centrada en la cruz, y los cristianos deberíamos recordarnos y entender y amar esto. Esto es el Evangelio.
Es el poder de Dios para salvar a los que creen. Rechazar la cruz sería rechazar las cosas de Dios. El creyente, en lugar de rechazo, es compromiso lo que tiene con la cruz. No se termina aquí, mis hermanos, la vida centrada en la cruz. Hemos visto quién es Jesús y a través de la confesión se responde a esa pregunta. Hemos visto qué es lo que Él vino a hacer y a través del compromiso de Él con la cruz, con las cosas de Dios, vemos que se responde esa pregunta. Pero en tercer lugar es, ¿qué espera entonces Jesús de nosotros? Además de la confesión y el compromiso. Es lo que nos lleva a nuestra tercera C, las condiciones para nosotros seguir a Jesús. Versículo 34. Llamando Jesús a la multitud, noten esa descripción. En el camino les hace la pregunta, luego aparte viene y tiene este asunto con ellos, con Pedro y con ellos, que le pregunta y que luego viene y les dice y los reprende y le dice que él tiene que pasar por la cruz, pero ahora llama a la multitud junto con ellos, es decir, a un número mayor de seguidores, les dice, si a ustedes, lo que dice aquí, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mis hermanos, como propuesta de campaña, esto no funcionaría. Esto no funcionaría. Si fuera un político, no le funcionaría. Pero Jesús no es un político. Jesús es el Salvador del mundo. Y necesita y requiere una cruz, su acto de salvación. Por eso Él simplemente le dice a los demás, tomen su cruz y vengan detrás de mí. Si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y sígame. Esto que vemos aquí se le conoce como el costo de ser discípulo de Jesús. Y quiero dejar algo en claro, mis hermanos. Esto no es un cristianismo radical. Estos son unos cristianos radicales que toman esto en serio. No, este es un cristiano normal. Esto es cristianismo básico. Esto no es una demanda para cristianos de élite, para la tropa élite, para los soldados de Cristo de Batallón Colombia, que son la tropa élite, los que van y se enfrentan a lo que sea. No, mis hermanos, esto no es para los Navy SEALs, esto no es para cualquiera de estos cuerpos de Marines, de los más especializados. No, esto es para un cristiano normal. El llamado aquí es básico. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y sígueme. Estas son las condiciones que Jesús le está poniendo a sus seguidores. En su libro Radical, el pastor David Platt dice esto. Nosotros, los cristianos estadounidenses, él es un estadounidense, pero vamos a ampliarlo a los americanos, como somos nosotros también. Los cristianos estadounidenses tenemos una manera de tomar al Jesús de la Biblia y convertirlo en una versión de Jesús con las que nos sentimos más cómodos. Un bonito Jesús americano de clase media. Un Jesús al que no le importa el materialismo y que nunca nos llamaría a regalar todo lo que tenemos. Un Jesús que está bien con la devoción nominal, que no infringe nuestras comodidades. Un Jesús que quiere que seamos equilibrados, que quiere que evitemos los extremos peligrosos y que, de hecho, quiere que evitemos el peligro por completo. Un Jesús que nos trate comodidad, que nos traiga comodidad y prosperidad mientras vivimos nuestra travesía cristiana en el sueño americano. Cualquier lectura justa y honesta de las Escrituras revelará que esto no es lo que Jesús es ni lo que exige. Jesús dice, muere y luego sígueme. Es lo que estamos viendo. Négate a ti mismo y toma tu cruz. Es básicamente, muere a ti mismo y ven a seguirme. Esto es una declaración contundente, hermanos, pero es honesta. Las condiciones puestas aquí por Jesús son para todos los que quieren seguirle. ¿Qué implica negarse a uno mismo? Implica tener una vida abnegada, una vida donde renunciamos al derecho de nuestra autodeterminación. Es como decirle a Jesús, tú eres el rey y tú mandas. Tú eres quien pone las condiciones y quien da sentido y lineamiento a mi vida. Ya no soy yo el que vivo, como diría Pablo, ahora Cristo vive en mí. He sido crucificado yo con Cristo y ahora Él es quien toma el lugar. Jesús es mayor a las comodidades y a las aspiraciones que pudiéramos tener. En pocas palabras, lo que nos invita aquí el Señor a hacer es a que moramos o que matemos al ídolo del yo. Se requiere entonces que digamos no a nosotros mismos y sí a Jesús. Y entonces esto nos lleva a una pregunta. ¿De qué manera estás haciendo morir al yo? ¿De qué manera estás tú muriendo a ti mismo, negándote a ti mismo? ¿De qué manera? Porque, mis hermanos, no es un ratico. Porque la siguiente expresión que nos dice el texto es tomar nuestra cruz. Y en Lucas 9:23, el pasaje paralelo a esto nos dice, toma tu cruz cada día, dice el texto en Lucas.
Porque no es un asunto donde, yo la tomé el día que me entregué al Señor o el día que me bauticé. Ya ese día ya yo ahí, como dice Pablo, nací para una nueva vida, con esta, como si hubiese dejado allí mi vida anterior en esas aguas. Mis hermanos, es cada día morir a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, esta vida que Jesús nos ha indicado. Eso nos indica una acción continua y diaria. Mis hermanos, hágase de cuenta como si estuviéramos condenados a muerte cada día de nuestras vidas. Y recuerden, es un sentido figurado, es el sentido espiritual, en un sentido donde morimos a nuestra vieja naturaleza y estamos siendo vivificados en el Espíritu. ¿Cómo se ve, mi hermano, en tu vida diaria que realmente estás cargando esta cruz? ¿Cómo luce tu vida diaria? ¿Cómo luce en lo que sea tú que hagas cada día que tú estás cargando esta cruz? Y no lo confundas con inconvenientes. No, la cruz mía es mi marido que es no creyente. No, eso no es ninguna cruz. Es tu esposo. O un hijo rebelde. No, eso no es tu cruz. Tu cruz es tú crucificando a tu viejo hombre, tu vieja naturaleza, y que sea Cristo quien esté evidenciándose. Los demás son inconvenientes que todos tenemos en la vida. A una persona algún día lo echan del trabajo, algún día nos enfermamos nosotros, se nos enferma un familiar. Todos tenemos este tipo de inconvenientes en la vida. Esa no es la cruz. Esa no es la cruz. La cruz implica esto, matar al yo. Es lo que llamaría a John Owen el mortificar la carne, mortificarla, matarla cada día. Mis deseos que antes yo deseaba esto, no, ya lo muero a ello. Y usted y yo seguramente somos testigos de eso, cómo nuestros afectos crecen por las cosas santas y cada día van muriendo a las cosas paganas, las cosas que antes eran para nosotros un deleite. Y eso es lo que nosotros vemos en esto. Por último, seguirle. Aquí seguirle implica confiar en Él, seguir sus pisadas, obedecer sus mandamientos. Es algo que nos parece difícil porque implica una muerte a esta vida egocéntrica centrada en nosotros. Y lo que implica esto es que tengamos una disposición a creer y obedecer en Él. La idea central, como les he dicho, ha sido ver que la vida centrada en la cruz es un llamado a morir al yo y vivir en Cristo. Y el texto para eso nos concluye con tres consideraciones, con unas consideraciones. Primero nos presenta una paradoja. Nos dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Es decir, el que quiera decir, yo voy a ignorar esto y yo voy a vivir como a mí o yo quiera, no digo lo otro porque no es grosero, pero suena fuerte, entonces prefiero no decirlo. Pero cada quien quiere vivir como él le parezca. Quiero vivir como a mí me parece, en lugar de seguir esta vida recta que el Señor nos llama a vivir. Mis hermanos, esto que Jesús nos está presentando aquí es una paradoja porque es un perder para ganar. Yo sé que esto suena como la frase aquella de Maturana. ¿Se acuerdan alguno de Maturana? Que a veces perder es ganar un poco. Y en el fútbol él dijo, bueno, perdimos, sí, pero a veces perder es ganar un poco. Y uno dice, bueno, en el fútbol no me gusta eso. Pero aquí Jesús está diciendo que este perder mi vida, pero porque la estoy perdiendo en Él, me estoy entregando en Él, es para ganar. Hay una canción que a mí me gusta mucho, que la cantaba hace mucho tiempo y dice, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él. Es gastar mi vida en Él. Es morir al yo para que Él sea el que es entronizado en mi vida. Miren lo que está en juego. Dice el Señor que quien no haga esto perderá su vida, pero el que esté dispuesto a perderla por causa de Él y del Evangelio, ese terminará ganando, salvando su vida. ¿Qué clase de vida para ti vale la pena vivir? ¿Una vida donde al final hay triunfo, donde hay victoria, hay salvación, o una vida donde es todo lo contrario? Porque Jesús dice, ¿o de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero? Versículos 36 y 37. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué te sirve decir, yo voy a ir con toda y voy a hacer el mejor X cosa que sea en este mundo y así tener todos los logros de este mundo? ¿De qué le sirve a un hombre eso si al final pierde su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Al final de sus días, ese hombre ha conquistado y ha adquirido todo eso y después dice, y no tengo nada y mi alma no tiene valor. Él pagaría todo eso. ¿Qué estaría dispuesto a dar toda esa fortuna por tener eso? Por eso la ilustración del oro, que suena graciosa, tiene sentido. ¿Con qué estamos llenando nosotros nuestras jaulas? ¿Con las cosas de este mundo? ¿Con estas cosas de ganar el mundo entero? ¿O con aquello que es más valioso? ¿Con qué nosotros estamos llenando nuestras jaulas? ¿Qué es eso que es más importante en tu vida hoy? ¿Qué es eso que te apasiona?
¿Qué es eso que te trae satisfacción? Todas esas cosas tendrán un valor, pero no hay nada más valioso que el Evangelio. Si tú estás aquí, tú, Cristo, no ha sido la confesión, no ha sido tu confesión, no ha sido Él tu Rey, tú no lo has confesado, sino que lo veías como este buen amigo. Si ese es tu caso, es bueno que evalúes tu vida y centrarla en Él, que tú puedas confesar quién es Él, porque Él nos deja claro cuál es la vida que realmente tiene sentido, dónde tiene valor la vida. Que en lugar de buscar ganar el mundo, tú te aferres a Él, porque ciertamente ahí es que realmente puedes ganar la vida. No quiere decir esto que tú no puedas trabajar y hacer todo lo que tengas que hacer y seguir adelante y progresar y demás. Eso no está desconectado. Pero es que esto es lo central. Y para muchos hoy el centro está siendo esta vida de conquista aquí en este mundo, en lugar de ser el Señor. El Señor nos lo deja claro, pero también nos dice, mis hermanos, a nosotros que decimos que proclamamos su palabra. Si tú eres aquí uno que dice, yo soy de Cristo, Él es mi Señor, soy un cristiano desde tanta fecha, yo soy uno que proclama al Señor. Recordemos esta verdad una vez más. Versículo 38. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El tema aquí es considerar nosotros si el Evangelio nos está haciendo una vergüenza, lo que Él ha hecho, lo que implica esto. No seguir a Jesús es despreciarlo, es no considerarlo valioso, pero Jesús es precioso, el Evangelio es glorioso, pero aún con todo y eso verlo así podríamos terminar rechazándolo por vergüenza. Y dice la Escritura que si nosotros lo hacemos, Él terminará avergonzándose de nosotros. Así que si ese ha sido también nuestro caso, hoy hay un recordatorio nuevo para vivir estas 3 C que hemos hablado. Para nuevamente afirmar nuestra confesión en Jesús, para recordarnos que a diario tenemos que estar comprometidos con las cosas de Dios y para vivir a diario las condiciones que Él nos ha puesto. Es una vida que implica morir al yo y vivir en Cristo. Así que mi ruego es que el Señor nos ayude a que todos nosotros aprendamos qué es y cómo debemos vivir la vida cristiana normal, no la vida cristiana radical. Esta es la vida cristiana normal, negándonos a nosotros mismos y siguiendo a Cristo. ¿Cómo cantamos, mis hermanos? Nuestra vida dejamos atrás para conocer ¿qué cosa? ¿La gloria de qué cosa? La gloria de la cruz. Vamos a orar y acto seguido cantamos.